Esto es Caballero Podcast y hoy tengo un invitado que hemos tratado, hemos forcejeado, ¿no? Hemos tenido ciertas dificultades para que poder que esto se dé, pero entiendo que es un invitado que tiene buena información, gran valor y no podíamos rendirnos. Y tengo a Rodo, entrenador cuántico. ¿Cómo está, Rodo? Hola, ¿qué tal? Mi queridísimo. Pues nada, aquí ya sabes que andamos corriendo, pero abriéndonos este breve espacio. Y pues soy mexicano, estoy ahora mismo en Bogotá, estoy impartiendo unos entrenamientos de proceso transformacional cuántico y ya llevamos 12 años dando entrenamientos, todo esto que se llama coaching, más enfocado a la parte, digamos, profesional, la parte de vida, ¿no? Y pues sí tenemos un poquito como ahí de experiencia con respecto de la parte de los atletas. Soy cinta negra, segundo dan de Taekwondo. Wow. Entonces, licenciado en Ciencias de la Informática y aparte, pues certificado por John Hanley, que es el que realmente es el que está generando la transformación cuántica a nivel global en el programa de liderazgo y trabajando para Okay. él. Mira qué cosa. Yo hice judo estaba en el equipo de judo en el colegio, no en la universidad, y estudié programación de computadora. O sea, Ah, como que me sorprende, ¿no? Que estemos más o menos in sync. Porque alineados ahí con eso, ¿no? alineados, sí. Pero nada, cuéntanos cómo ha sido, por ejemplo, podemos empezar cómo ha sido tu experiencia en cuanto a entrenar atletas de alto rendimiento. Pues mira, básicamente yo he estado como en algunos momentos con Oscar Salazar, que él es medallista olímpico de Atenas. Ahorita está como el entrenador de la selección de Egipto, es mexicano, pero pues él se fue para Egipto y ahorita él como entrenador tuvo medallas olímpicas. Y digamos, en ciertos puntos, yo a lo largo de mi inicio de vida, yo estuve con ellos conviviendo. Ellos fueron realmente parte fundamental, en este caso como en México, que se llama mucho la parte de los compadres. Mis papás eran compadres, entonces yo tuve que estar con ellos durante su preparación, yo estuve ahí preparándome con ellos y fui parte del equipo de sparring de ellos cuando fueron a Atenas, 2004. Entonces ahí hemos tenido como mucho esta parte de ir revisando cómo un atleta de pronto se mete como en estas partes de las limitantes, ¿no? No solo las limitantes en algunos casos físicas, en las limitantes emocionales, las limitantes, digamos, económicas, las limitantes de familia, ¿no? Porque son bastantes factores y de por sí en algún, digamos, todos los trabajos son increíbles, pero ellos están bajo tanta presión de que no solo están, digamos, teniendo una competencia donde nadie los ve, sino ellos están teniendo una competencia donde están cientos de personas viéndolos, donde miles de personas están siendo transmitidos y donde también es una gran responsabilidad el hecho de estar parados frente a la responsabilidad de un país, ¿no? Porque de ti depende un país y entonces imagínate trabajar con eso y entonces ahí con ellos hemos estado como manejando toda la parte de las emociones, es decir, ¿para qué quiero ser atleta? ¿Para qué quiero estar en una medalla? Porque muchas veces no, ni siquiera dimensionan como el hacia dónde van a llegar. Muchas veces lo hacen por pasión, lo hacen porque son, digamos, ya con los resultados se dan cuenta que ellos son buenos con respecto de la disciplina en la que ellos estén manejando y que muchas veces estas disciplinas empiezan desde los 4 o 5 años y realmente quieres llegar como a un modelo olímpico. Sin embargo, ahí a veces los factores son a veces externos, ¿no? Donde ni el gobierno o la parte de la familia o los recursos se tienen como para estar como en frente de un tatami, como es el caso del taekwondo, que a veces esos entrenamientos son muy costosos o en esos tiempos eran muy costosos, ¿no? Y que su papá, pues ahorita desgraciadamente ya falleció, pero fue víctima del COVID, pero digamos su papá les dio toda su vida incluso su mamá, toda su vida para que ellos fueran medallistas olímpicos. Y Guía Salazar también, ella es olímpica y su hermano, que es el que no pudo llegar a las Olimpiadas por una lesión, está pues siendo director de una de las más grandes instituciones de universidades. Él está como de entrenador de unas universidades y al final del día es cómo trabajamos con los jóvenes, con los niños, con esta parte de poder mediar sus emociones y las emociones que a veces recargan también los papás con respecto de eso,
¿no? De que ellos deben de llenar las expectativas de los padres, a veces ellos deben de cumplir, ¿no? La medida, porque en este caso el papá, Reinaldo Salazar, había sido medallista mundial. Entonces ya había dejado un récord, ¿no? Entonces Ujú. imagínate, ¿no? Como hijo, de pronto, esto que nosotros llamamos como supuestos fundamentales o cajas de creencias, nos lleva a estar dentro de, no solo en la parte de los atletas, sino también en la parte, digamos, de todos nosotros como seres humanos, ¿no? Como ciertos estereotipos y que la vida nos pregunta si estábamos preparados para eso. Y entonces, imagínate, ¿no? Ya que estás como siendo un atleta, tus resultados aquí es más basado en el nivel de compromiso que tiene un ser humano, porque Ujú. al final del día es lo que te hace levantarte todos los días a crear nuevamente el resultado y ir rompiendo como tus expectativas, ir rompiendo las limitaciones, ir rompiendo como estas cargas también emocionales, ¿no? Porque al final del día, a pesar de que son atletas y que están en un alto rendimiento, son seres humanos. Ujú. Seres humanos que están como ahí, como luchando contra toda esta redes de conversaciones que llegan, ¿no? De limitantes, de seré bueno, no seré bueno, a pesar de que estás ya en unos niveles muy, muy altos, ¿no? Sí, correcto. Pero fíjate, siempre me es curioso esa parte que tú, que acabas, como que mencionamos, de que hay gente que empieza como que son los únicos en la familia, como que este es el único que le dio esa loquera y el único pero sino que hay gente que viene ya como quien dice con un pedigrí, como Sí, un historial, ¿no? De que en donde incluye el DNA, no sé, mucha gente dice que está en mi DNA, por eso a mí se me hace fácil, que yo a veces pienso que no es como que está en su DNA, sino que es lo que están viendo desde muy temprana edad. Y pues sí, hacer mímica a lo que se han pasado viendo por años es más fácil que una persona que nunca lo vio y se enamoró de algún deporte, qué sé yo, después de los 10 años, después en la high o en la universidad, en lo que sea. Sino como eso es como un factor que influye altamente o es un factor pasajero de que es fácil de que cualquier persona en verdad puede desempeñarse y llegar a donde quiera llegar. pues fíjate que no sé si tenga que ver con el contexto, por lo que decías, ¿no? Es como la gente que tiene pedigrí, eh, Mm. que digamos que nacen en ese contexto, ¿no? Futbolista, atletismo, taekwondo, como es el caso, ¿no? Donde ellos nacen en ese contexto y entonces para ellos es el agua en el que están nadando. Ellos es desayunar, entrenamiento, comer entrenamiento, cenar entrenamiento, dormir en entrenamiento, ¿no? Y el papá es el entrenamiento, ¿no? Al final del Ujú. día, ese es como el contexto. Sin embargo, también hay el otro contexto donde un atleta empieza a notar que sus capacidades, sus habilidades, su compromiso, porque creo que ya también tenemos esta parte de que la disciplina ya venció al talento. Eso Ujú, también hay que correcto. tenerlo muy claro, porque también, digamos, no puedo ser el número uno si no soy disciplinado. Podré tener todas las habilidades, todas las posibilidades, las mejores mecanismos para entrenar, pero si realmente mi compromiso no hace que yo potencialice mi disciplina, entonces ahí es donde se ve que del 100% de la población, porque solo como digamos el 0.1%, si pudiéramos llamarlo el 0.1%, ¿no? No sé realmente la cifra, pero solo unos pocos llegan a eso, porque solo uno gana la medalla, porque solo uno es el que está rompiendo estos límites o estos paradigmas, ¿no? Y creo que va más enfocado a la parte de la visión como seres humanos, de quiénes vamos a ser y cuál es nuestro objetivo. Esto es como más o menos hay una patinadora que me gusta mucho su historia, que se llama Tara Lipinski, que ella desde los 2 años, haz de cuenta que estaba en su cocina viendo, estaban las Olimpiadas en ese tiempo eran las de verano, me parece, que eran creo que las de 1984, y Okay. entonces ella se sube como a un Tupperware que tiene en la cocina la mamá y pone su manita acá en el pecho, y entonces la mamá extrañada le dice, ¿qué estás haciendo, no? Y le dice, estoy recibiendo mi medalla olímpica. Okay. Y a los 3 años, la niña empieza a ser patinadora. Y a los 9 años ya es campeona de patinaje. Y es en el 98 cuando ella gana el oro en Nagano, ¿no? En Japón. Y entonces ¿quién fue ella desde el inicio? Cuando sale como como pasión, esta chispa
de decir, yo soy patinadora y que no se trataba, yo considero que acá en los atletas hay veces que quieren estar haciendo para Ujú. cuando tengan la medalla olímpica. Cuando yo Correcto. sea mundialista o siquiera seas yo seleccionado, ¿no? De mi país, cuando yo sea, ahora sí voy a empezar a ser probablemente feliz, o cuando yo sea, yo ahora sí voy a ser famoso, o cuando yo sea, y entonces muchas veces el atleta se ve enfocado más en un futuro incierto, ¿no? Y que cuando no lo logra, ahí creo que vienen unos mensajes muy duros para ellos porque no están preparados, tan competitivos son, que no están preparados para entrenarse en el fracaso. Oh, ok, sí, correcto. Porque yo tengo que ganar, ¿no? Y si tengo la medalla, voy a ser feliz. Es decir, lo que yo tenga va a ser igual a lo que yo sea. Y Ujú. voy a estar haciendo hasta lo imposible a veces por tener eso. Pero creo que la diferencia entre atletas que lo han logrado, y solo es como mi opinión muy personal, es que probablemente los atletas que rompen los límites, se trata de que ellos son, como esta jovencita, esta niña, que en su inconsciencia, ¿no? A sus 2 años, se pone la mano en el pecho y dice, yo soy medallista, yo ya soy feliz, yo ya soy esa patinadora, yo ya soy, y entonces probablemente viene desde el ser, desde que tenga o no la medalla, ella ya es compromiso. Correcto, Desde tenga yo o no la medalla, yo ya soy disciplinada. Y entonces ahí a veces es como darle un poquito el giro a que no hasta que tengas la medalla puedes ser feliz, correcto. sino Pero desde fíjate, ahora. esa nena, tras que tiene maneras de ser, ¿no? Y también ha estado ganando durante su carrera. Como que Sí, como que no ha sido una carrera que de mucho, a lo mejor son otro tipo de atropellos, pero siempre sigue ganando la competencia. ¿Cómo ajá, uno rompe a llegar a maneras de ser para cuando no estás ganando? Cuando claro, parece que va mala la cosa, ¿no? Estoy luchando, pero no llego, siempre soy el segundo, porque hay gente que se mete eso también, ¿no? Esa claro, creencia en la cabeza que son el segundo y como que nunca pueden llegar primero y tú los ves y tú dices, contra, si se puede, ¿no? Tienes estos tiempos en práctica, tienes hacer esto, pero siempre llega segundo. ¿Cómo, claro, sí, exacto, cómo uno rompe, ¿no? O atraviesa ese tipo de problemas fíjate, o creo que situaciones? hay que hacernos como maestros en la parte del fracaso, porque muchas veces podemos ver como el fracaso como una limitante y meterme en lo que yo le dé el poder, como tú llamabas ahorita las creencias, yo le puedo dar el poder a que siempre soy el segundo. Y entonces, a veces desde mi declaración y desde mis maneras de ser, desde mi contexto, claro, yo voy a validar el hecho de que siempre soy el segundo, Ujú. porque muchas veces estamos viendo lo que no funciona. Y entonces, en ver lo que no funciona, quiero ir, es decir, como si yo fuera desde el pasado hacia mi futuro, arrastrando mi pasado. No me Correcto. gusta, lo resisto. Se siente horrible de la mierda ser el segundo, o se siente de la mierda el no poder haber logrado ganar la medalla, ¿no? Pero entonces, si yo voy desde ese pasado, cuando vaya a mi presente, voy a tener como esta parte inconsciente de querer tener la razón. Es decir, yo voy a querer estar resistiendo eso, pero al final del día lo estoy persistiendo. Y entonces eso es lo que al final me va como a bloquear la parte de yo estar dando un salto diferente. Entonces Ujú. acá probablemente tiene que ver con la connotación y darle el giro. Probablemente si yo le doy el giro de la frustración de decir, ok, listo, estoy entre los mejores, estoy siendo el segundo, ok, ¿cómo le voy a dar el giro a la manera en que estoy viendo el fracaso? Lo puedo ver como una piedra para tropezarme y decir, híjole, soy la peor persona, no lo estoy logrando. Y Ujú. entonces entrar en esta picada de emociones, ¿no? Esta caída de decir, eso fue lo peor, o decir, ok, ¿qué tal que este es el momento de parar? Y de ver, sí al pasado, pero tener como esta parte de retroalimentación. Es decir, mi resultado no me va a definir como ser humano. Por eso te decía, si yo estoy siendo feliz y comprometido, si llego al resultado del segundo nivel, del segundo lugar, perdón, entonces va a ser una retroalimentación de lo que no fui, de lo que no hice, de lo que me faltó. Si yo lo voy a ver como un fallo, va a venir toda esta carga emocional de es que no lo logré, pero ahí también tendremos que identificar
cuáles son las conversaciones que tiene el atleta para ser el número uno. Ok. ¿Para qué quiere ser el campeón? ¿Cuál es su visión de ser el campeón? Porque muchas veces viene lo que te decía arrastrando como, es que yo tengo que ser campeón porque mi papá fue campeón. Ok. Y ya no es solo lo que yo quiero, sino es lo que mi Mm, papá quiere. Y aparte, yo debo de ser campeón no solo por mi papá, sino por mi país. Y entonces doble esa carga emocional. Entonces imagínate todo eso, cuando llega el punto de la frustración, hay atletas que se rinden y dicen, no más, porque es tan grande la responsabilidad o esta carga que me han puesto y entonces yo dejo de ser, es decir, yo dejo de disfrutarlo. Hay veces cuando ya el atleta no lo disfruta, va en este automático a estar haciendo, sí, se entrega, da su máximo, pero ya es un automático donde ya ujú, le perdí el gusto, ¿no? Y entonces ahí es donde si yo le empiezo a dar el giro a las mis maneras de ser, identificar que mi resultado no me va a definir como ser humano, como atleta, sino que eso puede ser un punto de referencia para yo tener la posibilidad de rediseñarme. ok. Si yo Interesante. tengo esa posibilidad maravillosa de rediseñarme, ¿no? Yo sé en Volta cuántas veces tampoco fue el número uno y fue Sí, el que en una declaración, en un momento donde él gira como su actitud de realmente comprometerse y es cuando él baja los 10 segundos de los 100 metros planos, que en algún momento se veía imposible ujú, y que todos veníamos desde este pasado, ¿no? Bueno, en este caso los atletas, ¿no? Ya me quiero poner la ajá, medalla ahí. Ellos venían desde ese pasado de que era imposible y venían desde el pasado creando y por lo menos la meta era en el futuro. Y él probablemente lo que hace es pararse en el futuro y decir, yo no sé cómo lo voy a crear, pero lo voy a crear. Y mi compromiso es lo que va a hacer la diferencia con respecto a los demás, porque pues volvemos a esta parte de sería una bonita idea para todos ser medallistas olímpicos, ser ujú, los número uno a nivel mundial, pero realmente como seres humanos estamos dispuestos a pagar los precios que representa eso, correcto. porque No, no sí, todos estamos dispuestos. como que yo he visto también mucha gente como que piensa que eso le va, por fin le va a dejar algún dinero, ¿no? Alguna posición, que su vida va a mejorar, ¿no? Estoy económicamente no estoy bien, pero cuando sea número uno, ¿verdad? Ahí sí que sí. Y en Claro, realidad es como que tú me dices, Dios, por lo que estoy escuchando, ¿no? Como que tengo que empezar a sentirme cómodo o bien con lo que tengo para poder seguir, ¿no? O obtener otro tipo de resultados, no esa espera, esas ansias de que eventualmente va a llegar. claro, porque en esa espera y en esas ansias de que va a llegar, cuando no llega, claro, mi familia depende de eso, mi futuro depende de eso. Si no tengo el oro, no voy a ser nadie, o dependiendo pues la creencia que tengan del hecho de llegar. Y entonces muchas veces es como desde querer cumplir ese objetivo. Y probablemente vivimos en esta sociedad donde tenemos que llegar a algún lado somos, digamos, en una parte de la sociedad, como dependiendo de lo que tienes, eres lo que vales, ¿no? Y Mm, dependiendo llegar a un lugar como el camino final, y hay veces que dejamos de disfrutar, ¿no? Si te estás preparando 4 años, ya tienes el lugar y no estás disfrutando los 4 años, estás disfrutando, piensas que el solo hecho de subirte al podio va a ser el momento donde vas a disfrutarlo. Y sí, ese momento, ¿cuánto dura? Ese momento probablemente dura 8 segundos, un minuto, donde está el momento donde estás levantando tu bandera, donde estás escuchando el himno nacional de tu país, sí, pero realmente, ¿qué pasaría si el atleta estuviera disfrutando el día uno? Si correcto, tenga o no la medalla, yo estoy disfrutando. ¿Por qué? Porque eh, estoy pagando los precios, estoy tomando una elección de pagar los precios de disciplina, de compromiso, de alimentación, de entrega, porque no todos realmente lo hacemos, ¿no? Tenemos la evidencia de eso. Y los que realmente lo hacen, ¿qué tal que lo hagan desde esa parte del disfrute? correcto, No desde que algún día. Y probablemente eso puede hacer una diferencia. Y cuando yo lo veo desde lo que va a ocurrir en una declaración, que es un futuro, ¿no? Entonces probablemente yo vengo del futuro, no estoy trayendo mi pasado de lo que debería de ser, sino vengo desde este futuro
que entonces todos los días voy a recolectar la evidencia. Todos los No, días, todos los días. Y probablemente también identificar de qué forma como seres humanos estamos siendo nuestros propios jueces, ok. donde, híjole, es que no lo logré. Y a veces, desde ese no lo logré, y lo que repito acá en esta parte, o regresando un poquito a la parte de la frustración, puedo ver como la frustración de no lo logré y tirar todo mi trabajo, todo. Y entonces, es decir, empezar nuevamente de cero porque tiré todo mi trabajo, en lugar de decir, hey, para, esto es lo que no funciona. ¿Cuál era tu intención? Mi intención era ser el medallista olímpico o el clasificado o ser, sacar el lugar, porque pues hay que generar muchas clasificaciones. Y Ujú, entonces, ok, quedé en segundo lugar, listo, ¿qué sigue para ti? correcto. Poder tirar todo eso o rediseñar esto y entonces ir a la próxima clasificatoria. Y tienes información, ¿no? Ahí es donde hablamos de el feedback, ¿no? Una información que te puede llevar a crecer o te puede llevar a estancarte o te puede llevar a, digamos, al fracaso total o es decir, al retiro, porque depende de cómo lo estemos viendo. Ok. Yo puedo ver el fracaso como mi mejor maestro. Hay veces que dicen, ¿cómo vas a ver el fracaso como el mejor maestro? Claro, porque no es lindo, es una sensación que experimentamos los seres humanos que cuando no lo logras y entonces te sientes así y es cuando, híjole, le damos el poder al fracaso. Y si en lugar de darle el poder al fracaso, lo vemos como un amigo, es decir, que sea el primer paso para patearte el trasero y volverte a subir al tatami. Que sea el Ujú, primer paso para volverte a patear el trasero y el lunes ya estás nuevamente en la práctica diaria de la disciplina que sea. Pero es correcto. que es quién voy a ser yo para afrontar el fracaso. Fíjate, algo, y creo que tengo una historia que leí. Creo que la leí de, si no me equivoco, fue Vincent Hancock, que es uno tirador de escopetas de Estados Unidos, Ok, ahí está olímpico. Pero antes, creo que en una de las competencias que fue en México, creo que quedó segundo, ¿no? ok, Entonces la crítica vino, como que, ¿qué vas a hacer? Ya estás siendo segundo, ya no estás ganando las competencias, qué sé yo. Y él lo que dijo fue como que, pero eso está bien porque como quiera cualifiqué y yo me estoy preparando para las Olimpiadas. O sea, como que su todo no era como que ganar la competencia del mundial en México, ¿no? Era, ajá, hizo su trabajo, cualificó, pero pues todo el mundo esperaba que él llegara primero. Y, no, claro. y en esa época no lo logró, pero él como que ni le va ni le viene. Él fue como que eso no importa porque yo hice yo estoy en lo próximo ya. Ya esto de que llegué segundo no está conmigo. Claro, y a veces que esa es lo que te decía, la carga emocional que tienes como de las expectativas, no solo tuyas, de tu familia, de tu pareja, si es que es el caso, o las expectativas de los entrenadores, o las expectativas de las directivas, las expectativas de los patrocinadores, las expectativas, un montón de expectativas, pero realmente hay veces que ni siquiera se pueden a ver al ser humano que está detrás de todo eso. Te decía de Oscar Salazar, o sea, literal, y Iridia, su vida la dedicaron al taekwondo y ellos pagaron muchos precios, precios de fiestas, de amigos, de no salir, donde su papá incluso y su familia pagaban esos precios, ¿no? De tener la misma tipo de alimentación y ellos no tenían como plata como para sostenerlos y al final del día es quién eran ellos, ¿no? Porque es ¿cómo voy a hacer que eso ocurra? ¿Cómo voy a buscar la manera? Porque hay veces que hasta en contra de las directivas, de ya sabes, todo esto que pasa alrededor de los atletas, que no es nada nuevo. Entonces ahí es como van a ser ellos. Y que él incluso ya cuando gana las Olimpiadas, él quiere como estar dentro de, como siendo el director de la Selección Nacional de México. Y pues por todas estas cuestiones que se llevan, él no puede, pero puedes quedarte ahí en decir, no, no puedo ahora cumplir un nuevo sueño de ser entrenador olímpico y tener una medalla olímpica como entrenador. Sí, puedes. Y puedes nuevamente buscar, como digamos, ser víctima de los factores externos, de la Correcto. gente, de, digamos, las directivas, lo que sea que podamos ver como digamos, justificarnos. Él hace lo que tiene que hacer, se va a Egipto y entonces justo cuando está la pandemia, él no puede venir a México, su papá está en el hospital, su papá se está muriendo y entonces al final del día imagínate vivir con eso y aún así llevar a la gente a que sean medallistas olímpicos, Wow. Sí, eso es increíble. como de, ¿cómo le haces? O sea, ¿de qué forma
te inventas estas maneras de ser, porque en un país solo, ¿a cuántos millones de kilómetros de distancia tu papá se está muriendo y es aún así todavía creas el resultado? Sí. Entonces, eso es como depende de cómo de cada uno de nosotros, cómo vamos a afrontar. Vamos a justificarnos, vamos a tener siempre la historia precisa, ideal, el cuento de donde el por qué no lo estoy logrando, pero en ese sentido, probablemente también en el por qué no lo estoy logrando, puedo encontrar el cómo sí lograrlo. Algo que nosotros vemos como en Correcto. transformación es la responsabilidad, pero no la responsabilidad de cómo tienes que hacerlo, sino como la habilidad de responder frente a lo que sea. Ok. Imagínate poder estarte rediseñando cuando el resultado no te da. Ok, listo, este es mi resultado. ¿Quién voy a ser yo? Y nuevamente volvemos en la parte del ser para rediseñarme y hacer lo que tenga que hacer con respecto de generar mi sueño. Solo que a veces no queremos romper esas barreras. Nos quedamos en, bueno, hasta aquí, con base a las creencias, ya pagué muchos precios, ya fueron 4 años, ya fueron 6 años, sí, pero entonces realmente estabas dispuesto a darlo todo. Ujú. No, y eso es como creo que es lo que marca la diferencia entre ciertas personas que sí logran dar ese salto y las personas que dijimos como darle el poder como a estas justificaciones y entonces decir, bueno, y claro, vamos a tener la justificación precisa, su papá se estaba muriendo. Sí, Tenían la correcto. justificación para entrar en depresión, en tristeza, venirse, arriesgarse, no sé, y no pagó un precio. Precio emocional, precio de familia, incluso de los juicios que podrían llegar, como tú siendo su hijo, porque no vienes, ¿no? Sí, Y correcto. aún así, imagínate darle ese giro y entonces ahora cumplir otra meta. Y así están creando como esta parte de rediseños y seguir cumpliendo metas y también la parte de transmitir, ¿no? Estos como conocimientos, ¿no? Porque a veces no solo se trata de las prácticas, sino de realmente como mi visión frente a lo que quiero dejar como un legado en el mundo. Correcto. ¿No? Porque al final del día los atletas que están en alto rendimiento están dejando un legado y lo más importante creería yo que es la inspiración que tienen como para los que vienen detrás de ellos. Ujú. ¿No? Para mí es como muy, muy inspirador eso, porque al final del día sí podemos ver como estas como historias tan bonitas, pero es cuando voy a ser yo ese protagonista. Cuando Ajá, yo realmente me voy a poner a pagar los precios, a ser quien requiera ser, y si me frustro, no importa, si fracaso, no importa, si me rechazan, no importa, y cómo le voy a estar dando el giro para estar yo creando mi propia realidad, porque al final del día es crear tu propia realidad, ¿no? De cómo vas a ser cuando tengas la medalla, probablemente tienes la medalla, pero eso no te va a dar la felicidad. ujú. Ya ahí tienes la medalla, listo. Y luego, ¿qué pasó el día después de lo que te dieron la medalla, no? O sea, Y te ahí quedaste ya con qué la pasa. deuda, y como quiera tienes que pagar, te quedas con deuda después de la medalla y revoluciones, ¿no? Pero fíjate, yo he visto, ¿no? He tenido ciertas conversaciones con ciertos atletas que tienen algo donde ellos piensan que todo el mundo está en contra de ellos. No, Sí, como que yo gané, fui el primero, pero por política era, no me enviaron para aquí, no me enviaron para allá, ahí estaban los chavos, yo sé, porque yo conozco a otra persona, pero no me escogieron a mí, prefirieron al otro, que es más lindo, o se ve mejor, y yo soy gordito, o lo que sea, ¿no? Pero la cuestión es que tienen cómo uno pudiera, ¿no? Si se llama darle un consejo, de cómo girar ese tipo de conversación de que todo el mundo está en contra mía, y yo estoy luchando tanto, pero como nadie me ayuda, siento o que me debo quitar o que esto no es para mí o ese tipo de conversación. claro, mira, en ese punto es más bien como hacer un parar ahí y decir, ok, listo, ¿para qué quieres la medalla? Para que la gente te vea y entonces tener el reconocimiento. Entonces, cuando no lo tienes, ¿cómo te sientes cuando la gente no te reconoce? ¿Para qué quieres tener esa medalla? Para darle a tu ego de decir, oh, lo logré y entonces, porque si no, voy a tener nuevamente lo que te decía en esta resistencia, voy a tener la justificación precisa para decir, claro, si yo hubiera tenido las posibilidades, entonces podría hacerlo. Pero entonces, como la gente está en mi contra, eso me afecta.
Usain Bolt entrenaba en una de las peores pistas de una universidad sin nada, ¿no? O sea, no se trata de la parte de los contenidos, de los haceres, se trata de si realmente es mi pasión, pues hablen mal, hablen bien. Mira, la gente, si ganas la medalla, va a hablar. Si no ganas la medalla, va a hablar. Es qué tanto voy a permitir dejarme afectar con respecto de las cosas externas. Porque en ese sentido, los que ya están más, digamos, concentrados en el Comité Olímpico, pues tú estás concentrado, tú no estás pendiente incluso de las historias o de lo que está pasando allá afuera, probablemente de las directivas sí puedes llegar a ser, digamos, víctima de las protagonismos, la parte de los jueces o lo que sea, sí, pero pues al final del día, pues lo que te decía en el taekwondo era como, sí, es que los puntajes, nosotros nos decían, usted vaya y noquee al otro participante, para que entonces no tenga que el juez estuvo en su contra, que entonces le hicieron una mala jugada, usted vaya y noqueelo, y con eso usted tiene la evidencia de que sí ganó y ya Correcto. no, nadie le puede decir nada. Y entonces era como de, ok, le puedo dar el giro que los jueces estaban en mi contra, que las directivas estaban en mi contra. Y entonces era como, bueno, listo, entonces, ¿quién voy a ser yo para noquear a ese participante? ¿No? O a ese atleta. Y Ujú. ahí ya no dejar cabida a el hecho de que pueda nuevamente lo que te decía, tener la historia perfecta, la justificación perfecta de cómo, no, digamos, como si fuera como esta parte de victimizarnos, Sí, de decir, es que es por ellos. Si yo hubiera tenido todos los factores, porque al final del día, creo que algo que es muy valioso y se lo aprendí a mi entrenador de taekwondo, a Reinald Salazar, hablaba del timing, que es la parte donde ocurre el momento preciso, la hora precisa para ver un knockout o para ver un gol o para ver que si diste el máximo y entonces es quién vas a ser tú en ese momento preciso. Ese momento que va a ser irrepetible, porque es lo que decíamos antes de iniciar, ¿no? No es que vas a cambiar 2 minutos, toda una vida, no, a veces es milésimas de segundo, y es milésimas de segundo donde quién vas a ser tú para que entonces crees ese resultado, de qué forma te vas a atrever a crear ese resultado, donde pareciera como que el universo, Dios se alineó para que tú pudieras hacerlo. No, es más bien probablemente el resultado de una de las más grandes elecciones de tu vida, porque podías haber dado la patada en el momento justo o el miedo hubiera podido ser más grande que tú. Algo dentro de ti te llevó a dar ese salto. ¿Por qué? Porque probablemente estoy más comprometido en crear mi resultado a que vaya a fracasar en mi resultado. Y esos son ok. esos instantes maravillosos que los vemos y que nos quedan guardados en historias tan maravillosas, pero parte del timing, ¿no? De saber elegir y ser a veces más grande que el miedo, porque pues en el taekwondo sí es un deporte de contacto donde sí la gente puede quedar muy lastimada, lesionada, una Ujú. mala patada, ¿no? Y es sentir el miedo porque ya estás a niveles donde el otro atleta está igual de preparado que tú estás Sí, igual de preparado y cualquiera de los dos no tienes esa preparación y hay veces que el miedo hace que te limites, ¿no? Estas partes como del ser humano que el miedo te tiemblan las manos y es decir que en el automático el ser humano tiende como a darle el poder a estas emociones, al miedo, al fracaso, a la frustración y que estamos como viviendo con eso y en automático es que la gente le sudan las manos, ¿no? Que se les corta la voz y es que, pero ya te preparaste para... Sí, porque es de donde en automático nosotros dejamos que esas emociones sean mucho más grandes que nosotras, sí, correcto. ¿no? Digo, no sé si tiene que ver con lo que voy a decir, pero por ejemplo, entiendo que cuando tú estás súper bien preparado y te paras y pasa lo que pasa, es como que es imposible casi no estar ok con, con el resultado, ¿no? Ok. Cuando a veces uno siente que pudo haber dado más en el entrenamiento Ajá, y te paras en la línea, es como que te paras en esa línea con cierta duda, ajá. como que uno sabe que a lo mejor pudo haber hecho más, ¿no? Y creo que si acaso se asemeja a algo de lo que tú dijiste o algo así, sino que Sí, es difícil, ¿no? Conseguir un resultado o anhelar un resultado cuando tú vas a la línea y tú sabes que en verdad no te preparaste como debiste. claro. Que pasa hasta cuando uno toma un examen en alguna universidad, ¿no?
Tú vas al examen, tú piensas que, y tú dices, mano, empiezas a ver las preguntas, tú dices, mano, yo creo que no me preparé bien, yo creo algo falló aquí. Pero, Claro, ajá, porque al final del día nosotros prevemos ese futuro, justo como lo acabas de decir. Si yo le estoy teniendo tanto miedo a eso, probablemente no me voy a enfocar en mi entrenamiento, no me voy a enfocar en estudiar, no me voy a enfocar. Y cuando llegamos a la competencia, llegas al examen o llegas al trabajo, llegas con tu pareja, ¿no? Tú sabes lo que no fuiste en el pasado. Tú realmente sabes el resultado. Y eso es lo que te decía, desde ese resultado donde no estás en un 100%, en un 110%, y estoy como que viendo a ver si lo logro. Claro, lo que voy a cuando llegue a la justa o cuando llegue al momento clave, yo ya sé incluso cuál va a ser el resultado, porque me voy a dejar utilizar por esos miedos, porque entonces inconscientemente voy a querer tener la razón y voy a decir, sí, sabía que porque no me había preparado, ajá, que en lugar de decir, mira, di el 110 el día uno, el día 2, el día 3, el día 4, y yo lo estoy disfrutando y estoy amando esto que estoy haciendo. Si el día de la justa tengo la medalla o no, yo voy a disfrutármelo. sí, Son los 3 minutos, son los 10 segundos más increíbles de mi vida, pero no va a depender de que, digamos, el resultado me haga sentir feliz o no. correcto. Sí, Entonces, entonces, siempre me da cierta duda, ¿no? Que cómo la gente maneja el estar en el ahora, mientras están en un momento de depresión o justo antes de entrar en cierto momento donde tú sabes que te están mirando, tú sabes que esto depende, lo otro no depende. ¿Cómo, o si hay alguna técnica, ¿no? ¿Cómo tú te centras o cómo tú practicas centrarte cuando no hay nada de eso ocurriendo? Porque a veces es fácil, no sé, cuando tú entras y estás, por ejemplo, te estás peleando taekwondo en tu gimnasio, o qué sé yo, nunca te va a latir el corazón igual que cuando viene un oponente de otro lado, ¿no? Que ahora la cosa es súper en seria. Ya no es como que, aunque antes era en serio, ahora como que se siente más en serio, ¿no? ¿Cómo uno maneja ese estar en el ahora, ¿no? Y poder estar calmado dentro de la tormenta, como por decirlo así. claro, sí, porque lo que te decía, no es lo mismo estar, como tú dices ahorita, en tu gimnasio, estar entrenando solo sin que nadie te vea, a que realmente estés en un estadio donde la gente y tienes miles de personas viéndote. Creo que aquí parte de realmente el fortalecer la parte nuevamente del ser. Ok, Cuando yo sé quién soy, ¿no? Nosotros como entrenadores a veces nos paramos frente de mucha gente o los atletas se paran de frente de mucha gente. Seguro lo que es lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Estamos, a lo mejor va a haber mucha gente escuchándolo y entonces es como de, sí, pero si yo estoy seguro de mí como ser humano, de mi persona, de lo que yo me he entrenado y que esto solo puede ser una posibilidad para los demás, esto no es una verdad absoluta, solo es una posibilidad para los demás, entonces yo me puedo estar entrenando en esta parte del rechazo y en la parte del fracaso, en esta parte de la frustración, porque si entonces yo voy a operar desde sentirme rechazado, entonces nuevamente vuelvo con mis creencias, ¿no? Y entonces mis creencias están siendo más grandes que yo y en el momento de entrar a la justa, entonces es donde ahí esas creencias van a dominar mi cuerpo. Una manera de cómo parar, si es lo que dices, digamos, el ser humano o vive entre el pasado o entre el futuro. Y es muy difícil estar en el presente, en el aquí, en el ahora. ¿Por qué? Porque aparte de que las emociones a veces dominan a nuestro cuerpo, nuestra mente, ¿no? Está llegando toda esta red de conversaciones de, ¿será que me prepare bien? ¿Será que no? ¿Será que vaya a perder? ¿Será que el otro se prepara mejor? Y entonces estamos en ese futuro incierto y entonces una de las mejores maneras es un proceso. Nosotros en el proceso de transformación cuántica o en lo que llevamos más enfocado hacia la gente es como son 90 días de estar entrenando, parar tus conversaciones, parar todo esto, porque no, al final del día es una mentira de lo que fue en el pasado o lo que va a ser en el futuro, ¿no? Y que te pone como de, híjole, y es que tú cuando vayas y vas a tener, y no, al final del día es cuando entras, y creo que una de las partes más importantes es tomar el riesgo y entonces parar esto. Sí, hay muchas técnicas como puede ser meditación, en entrenar la parte de la mente, es buscar como esta parte de respiraciones, también hay ejercicios, hay diferentes los que puedes utilizar, pero al final del día todo va a quién soy yo frente a la justa.
¿Estoy cumpliendo las expectativas de los demás? ¿O estoy esperando a que la gente crea que lo que voy a hacer es importante? ¿O hacerlo porque yo simplemente el hecho de ser yo ya estoy creando algo? Si da de valor para algunos, seguro, para otros van a decir, no, lo que está diciendo ahorita Ro es pura mierda, ya lo habíamos escuchado, no dijo nada nuevo, Yo, seguro. No, pero pues al final del día eso no me afecta a mí como ser humano. Y entonces muchas veces es ponernos en ese riesgo de salirnos de esta zona de confort, de esta zona segura que mis creencias me están metiendo ahí. ¿Por qué? Porque me vaya yo a sentir expuesto. Vaya a sentir yo que diga algo mal, vaya a sentir que me tiembla el cuerpo, la voz, no vaya a cumplir. Pues al final del día, no tenemos, digamos, como seres humanos nos ponen como en ciertos estereotipos, pero si yo le doy el giro a que no tengo que cumplir los estereotipos de los demás y que yo puedo crear mis propios estereotipos, probablemente desde ahí, con que yo me cumpla a mí y sea un ganar-ganar, es decir, sin que me joda a los demás, entonces puedo estar en paz, porque esa es una de las virtudes más difíciles para como ser humano, en cualquier justa, en cualquier trabajo, en cualquier evento, en cualquier, digamos, como cualquier evento que nos arroje la vida. Solo que a veces no nos preparan, no nos sí. preparan para eso, ¿no? Entonces nosotros parte de lo que hacemos como en el coaching o en el entrenamiento de transformación, no es decirle a la gente cómo hacerlo, no tenemos una salsa, es cómo vas a entrenarte tú para que entonces tú busques tu propia salsa y busques tu propia manera de entrenarte tú. Lo que sí vamos a estar haciendo es como trayendo todos estas, digamos, emociones, maneras de ser, limitantes que tú estás mostrando y ponértelas frente de ti para que sea como en este laboratorio, como en el entrenamiento. Prefiero que te entrenes acá y cuando Ujú. salgas a la justa, ya lo viviste, ya lo vivenciaste, ya es quién vas Correcto. así frente de eso, ¿no? Pero a veces no, y ni siquiera a veces los preparan para eso, no todos los atletas tienen, pues a veces ni siquiera tienen el apoyo económico, no tienen el apoyo para eso, como para Sí. tener un coach, un psicólogo, un psiquiatra, alguien que los esté apoyando en este sentido, donde, hey, ¿qué tal que si solamente disfrutas hoy? Ujú. Y que te importe lo que sea, que lo que digan tus papás, así, porque pues voy con todo eso, ¿no? Y es algo muy valioso que creo que en varios atletas sí ha ocurrido este acompañamiento y este acompañamiento de entrenarse y entrenar la mente, entrenar las emociones, entrenar las creencias, entrenar el quién voy a ser, si gano, si no gano, ¿no? Porque al final del día, como seres humanos siempre estamos en un aprendizaje continuo, en un entrenamiento continuo, ¿no? Porque al final del día no hay nada seguro, solo que los seres humanos estamos buscando como algo seguro. Exacto. Y, y lo único que seguro que tenemos es la muerte. Sí. Y Sí, sí, no, entonces, definitivo. De hecho, yo creo que en una de las conferencias que escuché a John hablar, que dijo algo que se quedó conmigo, ¿no? Se me quedó en la mente y era como que, por ejemplo, él dijo como que tú quieres ser estudiante de A con las maneras de ser de estudiante de C. Y sí, entonces como que, ¿sabes? No, yo no te voy a dar algo que te va a hacer estudiante de A si tú no cambias tus maneras de ser como sería de un estudiante A, porque tú rayando o tratando de buscar soluciones dentro de las maneras de ser de estudiante de C, te vas a quedar con los resultados de un estudiante de C. Nunca vas a subir a lo que dices que quieres, ¿no? Y me pareció no interesante, ¿no? Esa parte, porque con notas y universidad se me hace más fácil de entender que, pero, sí, sí, de hecho, eso es como algo de lo que decíamos, ¿no? O sea, si tú eres un estudiante de B y quieres ser de A, tú ya sabes cuál va a ser tu resultado. Solo que ujú, a veces los seres humanos nos autoengañamos, ¿no? O sea, sí, sí di mi máximo, sí, cuando muy en el fondo sabes que no diste el máximo. Sí, bueno, sí dije y di mi palabra, pero imagínate llevar el compromiso a un nivel más extraordinario, donde si quiero ser de A, voy a comportarme, voy a entrenarme, voy a ser A, tenga o no tenga la medalla. ujú, Que si no, hasta que tenga la medalla, ahora sí voy a dejar de comer o voy a ser más juicioso con mi entrenamiento, mi disciplina, porque pues dependerá de si soy bueno o no, pues ya veo si me comprometo 4 años o 2 años para estar ahí.
Sí, pero pues creo que parte de el ser disciplinado y llevarte realmente el entrenamiento a tu vida, porque acá estamos hablando de atletas, pero no es como que el atleta deja de ser disciplinado cuando llega a su casa. El atleta sigue comiendo disciplinadamente, sigue durmiendo disciplinadamente, sigue haciendo disciplina, es decir, él está haciendo esa disciplina, siendo ese compromiso, y a veces creemos que la disciplina o el compromiso se trata de haceres o de teneres. Y entonces desde ahí a veces no lo estoy practicando porque se trata de serlo. Y entonces ya no se vuelve como una carga, decir, ah, es que me tengo que parar a las 6 de la mañana y qué mierda, y es que aguantar y en el sol y estoy cansado y los golpes y sí, seguro. ¿Quiere eso? Ya sabe cuál es el resultado. Quiere Ujú, entrenarse, pagar los precios y eso aún así no le va a garantizar nada, porque a veces lo que te decía, el ser humano está buscando lo seguro, quiere una garantía. Entonces, quiero la garantía de saber que si me voy a entrenar, va a valer la pena dentro de 4 años. Que si me correcto. voy a entrenar, voy a entonces obtener la medalla, voy a tener la parte de segura de económica, no necesariamente desde ahí. Creo que ahí es donde el atleta tiene un quiebre y hay que rediseñar esa manera de verlo. Creo que estaría más en el que ellos se hagan esta pregunta de ¿para qué quieren la medalla? ¿Para qué? Porque desde ese para qué probablemente voy a tener estos precios más claros. Ok, ¿para qué? Ah, para mi felicidad, para el amor, porque lo quiero, porque me disfruto. Ok, listo. ¿Cuáles son los precios que estoy dispuesto a pagar? Y que sean brutalmente honestos con ellos, ¿no? O sea, Ujú, y hagan una listita. Estos son los precios. Ok, listo, estoy dispuesto a pagarlos 24/7 porque ahí es 24/7. No es como que un día sí, un día no. Ahí no hay maneras de que hoy me levanté con pereza, con flojera, ay, no, hoy no quiero, no. Porque yo voy a revisar mis precios y voy a decir, yo dije que con pereza o no, fuera mi cumpleaños o no, se muriera mi papá o no, estuviera en lo que fuera, yo dije que lo iba a hacer, pase lo que pase. Ese es cuando realmente nosotros le llamamos el nivel de compromiso 5, que lo maneja John, ¿no? ujú, Es pase lo que pase, llueve, truene, relampaguee, haya lo que sea. Entonces, ahí, ¿quién voy a ser yo frente a eso? ¿No? Porque pues ahí es lo que realmente hace la diferencia entre un atleta que sí realmente da el paso a atletas que nos quedamos en, bueno, una bonita idea. Sí me ok. gustaría, pero pues los precios, ¿no? Y cuando tú te paras desde un lugar, pase lo que pase, esos precios dejan de ser precios porque se vuelven elecciones. Ujú, Yo elijo levantarme temprano, yo elijo disfrutar mi entrenamiento, yo elijo sentir, es más como, no sé si sería como la manera de plantear el ejemplo, es como los militares, ¿no? Los militares están corriendo con unos trajes súper pesados y están con unas maletas súper duras y así, y en pleno sol, y no van, ay, estúpido general, desgraciado general, es que, ¿por qué estoy en...? No, ellos le dan un giro y si te das cuenta, ellos van cantando ajá, correcto, sí. y ellos van cantando, le dieron el giro a cómo lo quieres ver, ¿no? El atleta es cómo lo quieres ver, desde, híjole, es que si no tengo esto no voy a ser nadie en la vida, si no tengo esto mis papás no me van a aceptar, o tengo que cumplir las expectativas de mis padres porque ellos ya fueron medallistas, o porque están dando todo para que yo tenga y ellos están sacrificándose. Sí, pues desde ahí voy a tener como una culpa, una resistencia, una responsabilidad que ni siquiera me corresponde, y todo eso se va a anteponer en mi entrenamiento que en el hecho de, ¿para qué quiero ser? Porque me da una emoción tan extraordinaria, siento una adrenalina, me encanta, porque pues los de taekwondo es como de cómo te gustan los golpes. Sí, Ajá, me gusta, ¿no? O sea, ¿cómo te gusta levantarte a las 5 de la mañana? Sí, me gusta, lo elijo. Porque desde el elijo, desde el lenguaje, yo tiro la parte de la resistencia, porque lo estoy eligiendo. ok, Nadie me está obligando, no siento esta carga emocional, no vengo desde mi pasado. Hoy elijo entrenarme para que sí, la declaración y la meta es llegar a la justa, sí, pero yo quién estoy eligiendo ser hoy, como esta niña, ¿no? Ella eligió ser medallista ese día, sí, tuviera la medalla o no. Y ella eligió sentirse medallista, eligió sentirse comprometida, eligió, y entonces todos los días recolectaba la evidencia, inconscientemente, pero mm, no era, cuando yo tenga la medalla, entonces, y yo quiero, y no,
¿no? A veces hay que darle este giro. Y te decía con mis amigos que los medallistas olímpicos, ellos se levantaban siendo campeones. Algo que tenía el profesor Reinaldo Salazar es que ellos los levantaban y les decía, ustedes ya son campeones. No es cuando lleguen y, oye, pero es que papá, o en nosotros entrenadores, que el otro participante, el otro competidor está mucho mejor preparado. Sí, pero tú ya eres el campeón. Y nos decía así como, imagínate que este es tu entrenamiento, tu torneo 9.999.000. Listo, ya ganaste 9 millones, ya vaya por el 10 millón. Y entonces era como mucho parte desde esa mentalidad. Okay. Ya eres campeón. ¿Por qué? Porque tú te sientes campeón. Y no necesariamente una medalla te va a hacer sentir campeón, porque probablemente desde la disciplina soy campeón en mi vida, porque soy disciplinado y entonces soy comprometido. Y si tengo mis sueños basados en seguir siendo un atleta, probablemente el resultado va a ser que sea parte de una medalla, de un equipo, de un proceso. Pero y si no, voy a sacar toda esa disciplina, ese talento y lo voy a llevar a mi vida. Yo por lo menos, yo dejé de ser taekwondoín y fui licenciado en ciencias de la informática y ahora soy entrenador de proceso transformacional cuántico. O sea, toda esa disciplina que yo aprendí no se quedó y se tiró a la basura. Correcto. Entonces tuve que rediseñarme con respecto a lo que tenía y una licenciatura, no me quedé ahí, toda esa disciplina la ocupo y ahora sé que para eso me lo enseñó mi entrenador de taekwondo, para mi vida, no nada más como para una justa, para un objetivo y ya, se jodió, ¿no? Sí, correcto. Eso es creo que parte de lo que podríamos crear ahí con ellos. Sí, pues gracias, Rodo, por la información tan valiosa, en verdad me encantó hablar contigo, poder compartir. Deseas mencionar redes sociales donde te pueden contactar, cualquier tipo de cosa, o si tienes centro, Pues ahorita estoy prácticamente ya nada más dedicado de entrenador, entonces estoy viajando acá a Colombia a dar entrenamientos. Mis redes sociales es Rodo TKD. O sea, taekwondo. Entonces okay. ahí me pueden encontrar en Facebook y en Instagram, RodoTKD1, y se lo acabo de abrir porque yo realmente estoy como más enfocado en la parte presencial, en estar con la gente, en estos procesos de transformación cuántica. Entonces estoy más en la sala que a veces como en las redes sociales, pero ahí es una manera de contactarme y que podamos como ya sea recomendarte para acá, para que estés en unos entrenamientos que no solo como atleta, sino en la parte integral y todas las áreas de tu vida, o realmente como atleta y ver de qué forma te podamos apoyar a dar un acompañamiento y que podamos entrenar. ¿Saben? Bueno, pues muchas gracias. Esto fue Caballero Podcast con Julián Caballero y hoy tuvimos como invitado a Rodo y estamos fuera.